información que emite, Sí. porque en general está floja de datos. Así como te dicen en la cara que los salarios le están ganando a la inflación, y yo miro para mis costados, a mis compañeros, y... Que generalmente uno no la chequea, porque si te va a poner a chequear todo lo que dice, lo tiene que Bueno, decir un periodista. Por eso Pero ¿a vos cuánto te aumentaron el sueldo este mes? nada. Nada. Bien, entonces no le está ganando la No, por inflación. eso te Y digo. a Tal ningún, cual. Pero y digo, miro para los costados y ninguno. A los oyentes que no se van a poner a revisar todo lo que dice un político, está Bueno, bien pero es nuestra escucharlo, tarea. por eso. Entre otras cosas, el presidente dijo que a partir de el cierre del Ministerio de la Mujer y de que ellos son gobierno, la violencia de género decreció. Sí, claro. Bueno, este dato es falso. Sí. Pero no lo digo yo, lo dice la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, que dice que las violencias de género creció un 8% en enero, en un mes. montón. Pero para hablar de este tema, ella está siempre trabajando con esto, es quien tenemos en línea, la doctora Sabrina Cartavia. ¿Qué tal, doctora? Gabriel Sur la saluda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, esto yo lo decía, ¿no? El presidente todo el tiempo da datos que no se sostienen bajo ningún tipo de realidad. Pero en este caso, incluso es una mentira gravísima porque está negando algo que termina con la muerte de mucha gente, ¿no? Bueno, sí, coincido completamente. Hoy las noticias falsas o las fake news, como se las conoce, son parte de la política del Estado argentino. Y esto tiene mucha gravedad porque es el mayor representante de nuestra nación, la persona que está justamente utilizando estas tácticas que son tan nocivas para la democracia y el bienestar de las sociedades. Y en este sentido, bueno, salieron estos datos de la OVD que nos dan el reflejo de lo que pasó en el mes de enero. Recordemos que la OVD lo que hace es atender a las personas que residen en la capital federal, ¿sí? En la Sí, Autonomía de Buenos Aires. y perdón, Sabrina, claro, es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, no es una entidad cuca, zurda, feminista, abortera. Tal cual, y estamos viendo también que, si hablamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el distrito con la mayor cantidad de recursos que existen en nuestro país. Entonces, si tenemos en el distrito con la mayor cantidad de recursos que existe en nuestro país esta realidad de un aumento en el mes de enero de un 8%, imagínate el resto de las provincias argentinas que quizás ni siquiera tienen forma, digamos, de llevar adelante datos de lo que está pasando en los territorios. Pero la realidad se impone, más allá, digamos, de los discursos. Claro. Sí. El tema, Sabrina, es que la realidad se impone, pero además de eso, el discurso falso de decir que la violencia bajó, lo que hace es que hoy los programas de apoyo para las mujeres violentadas sea inexistente. Claro, o sea, también lo que pasa es esto, o sea, se reduce la política pública con estos discursos que son, con estas noticias que son falsas, con estos datos que no se apoyan en la realidad, y además también tenemos que recordar que hace poco, no mucho, tuvimos que escuchar primero en Davos, que él propuso eliminar el femicidio, porque según él, digamos, la violencia por razones de género es un mito, no es algo que existe, cuando la realidad nos demuestra lo contrario, y la cantidad de víctimas que tenemos por año de femicidio también nos demuestra lo contrario. Y después vino, bueno, la traducción de ese discurso en la idea de llevar adelante un proyecto de ley para eliminar el femicidio del Código Penal. Y ahí tenemos tres problemas, ¿sí?, muy graves. El primero es que justamente nosotros tenemos el femicidio y porque tenemos esa figura podemos contar la cantidad de mujeres que mueren en manos de sus parejas o exparejas en un contexto de violencia por razones de género. Si no tuviéramos eso, no podríamos tener el dato. Y el dato es importante porque este crimen es diferente a otros crímenes. Está grabado por el vínculo. Está grabado por el vínculo, por la violencia por razones de género que existe en ese vínculo, pero además es muy diferente porque esto ocurre adentro de la casa, con personas conocidas, en lugares donde supuestamente las mujeres están seguras. No es lo mismo que la criminalidad callejera, por eso la forma de intervenir en estos casos es diferente. Entonces, si nosotros no tenemos ese dato y el femicidio desapareciera del código, ¿cómo vamos a intervenir? Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos dos problemas más. El primero es que si se saca el femicidio del Código Penal, quienes están hoy condenados o imputados por esa figura y que están quizás cumpliendo prisión preventiva o prisión porque ya están condenados, pueden pedir la salida de la cárcel, porque nadie puede estar preso por un delito que ya no existe. Recordemos que el derecho penal no es retroactivo, salvo cuando esa ley penal es más benigna para las personas que están presas. Entonces, hoy podrían pedir, si se sacara
la libertad, que sabemos que es un delito que está penado con perpetua. Y también la libertad condicional podrían pedir, que hoy está prohibido. Y en tercer lugar, la otra cuestión que me preocupa mucho de esta idea de sacar el femicidio, es que también tenemos que pensar que Argentina cambió mucho, la sociedad argentina cambió mucho, y la mayoría de la gente no se casa. La mayoría de la gente elige convivir, tener relaciones de pareja, tener hijos, pero cada vez son menos las personas que se casan. Entonces, ¿qué pasó? También la figura del femicidio vino de alguna manera a equipararle el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres casadas de las que no estaban casadas, porque el agravante por el vínculo, o sea, la muerte que se le da a una esposa, ya está agravado, ¿sí? Si sacamos el femicidio, las mujeres que no se casan o están en relaciones de noviazgo, no van a tener la misma protección que el resto de las mujeres, o sea, no van a estar protegidas dentro de ese vínculo, el vínculo sentimental. Por lo tanto, va eso a reportar una discriminación para esas mujeres. Sabrina, no sé, vos sos abogada y te dedicas a este tema desde siempre. Por este aumento del 8% en enero, solamente en enero, ¿tiene que ver con el discurso que baja desde el poder y digamos que de alguna manera envalentona al golpeador, al violento? Sí, todo eso va figurando una realidad, ¿no? Esos discursos figuran en una realidad donde también hay una percepción. Imagínate si te dicen esto, o sea, sale el ministro de Justicia de la Nación junto con el presidente a decir vamos a eliminar el femicidio. Sí. ¿Qué efecto produce eso en la gente? Yo no te lo puedo asegurar al 100% que tiene un efecto, pero ¿por qué estamos caminando por esa delgada línea de algo que puede salir muy mal? ¿Por qué se elige? Claro, porque el tema es estamos pensando entre gente que no tiene planteado esa posibilidad como medio de acción, digo. Porque si dijeran, vamos a terminar con el homicidio, a nosotros no nos va a decir, entonces salgamos a matar gente. Pero el tipo que quiere matar a trompada a su mujer, si le dicen esto, quizás se siente habilitado porque dice, bueno, entonces ya no es tan grave. Digo yo en esa cabeza loca de ese tipo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo de que esos discursos van figurando en una realidad y van empezando a habilitar, ¿no?, determinadas expresiones. O sea, también sabemos que, por ejemplo, después del discurso de Davos y toda esta retórica que hay en contra de la comunidad de lesbianas, travestis, gays y trans, empezaron a haber unos episodios muy macabros en nuestro país. Le prendieron el fuego a unas mujeres que estaban en pareja a la casa en Cañuelas, apuñalaron a una mujer en Salta. Entonces empezamos a ver, digamos, cómo estos discursos van pregnando, y además que, digamos, las cosas están muy mal en la Argentina, muy mal desde muchos puntos de vista, y de repente, digamos, toda esa violencia contenida por el mal pasar empieza a canalizarse en sujetos que se están hoy señalando como los culpables, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué, digamos, los gays, las lesbianas, las personas trans son enemigos de esta sociedad? Jamás se planteó eso en la Argentina desde la presidencia, y ahora la máxima autoridad de nuestro país está diciendo eso, y eso tiene efectos reales. Sí, claro, y me imagino eso en el intramuros, en una casa donde la situación económica empieza a resquebrajarse, que cualquier chispazo puede terminar en violencia. Si el hombre se siente habilitado para ejercerla desde el discurso del presidente, pues entonces es casi como, no digo impulsarlo porque, repito, hay que estar muy loco para llevar adelante eso, pero esto estamos pensando nosotros que tenemos la mente fría y no se nos ocurriría hacerlo. Pero lo grave es, además, vos recién dijiste, el ministro de Justicia, googleen Lourdes Di Natale, ¿no? Quienes quieran saber algunas cosas de nuestro ministro de Justicia. Pero claramente es casi, diría, una provocación también, ¿no? Porque después vino la marcha y después salen y vamos a doblar la apuesta. Es como que cada cosa que hacen lo hacen para provocar, porque después finalmente no sé si lo van a llevar a cabo. De hecho, incluso dieron marcha atrás porque se dieron cuenta que si eliminaban la figura del femicidio, salían de la cárcel un montón de violadores que después van a explicarle por qué lo sacaste. Bueno, sí, para mí también, yo coincido, Gabriel, en que es una delgada frontera sobre la cual se está jugando, que puede generar riesgos y problemas en la vida concreta de las personas. Y para mí, los presidentes y las personas que gobiernan tienen que estar acá para resolver problemas, no para crearlos. Y ahí no teníamos un problema, teníamos cosas que profundizar, mejores medidas que tomar, y ahora estamos empezando a ver que hay un problema. Porque también lo que está pasando, lo que se nota en los barrios, es que vos decís, bueno, toda esta cuestión social, vos decías, hoy también antes de hacer esta entrevista hablábamos de el tema de que
bueno, la inflación que tenemos, los sueldos que no alcanzan, tenemos uno de los niveles de vida más caros de Latinoamérica con el salario más bajo de Latinoamérica, y luego decimos, bueno, no hay revuelta social, o sea, la gente no se está expresando en la calle, vemos que no están explotando hacia afuera, sino que los hogares están implosionando. Entonces Sí, están pasando muchas cosas, toda esa realidad, todo ese malestar está llevándose hacia adentro de los hogares. Entonces, por eso también empezamos a ver estos datos. sí, no, es que, claro, y lo más grave es después la ausencia del Estado, no solo en la protección, sino lo que tiene que ver con lo posterior, es decir, una mujer que acaba de sufrir violencia, tampoco existen ya los programas, o por lo menos se han desfinanciado casi a cero, todos los programas de protección posterior a haber sido objeto de violencia, ¿no? Lo cual es una doble violencia la que se ejerce contra la mujer. Imagínate, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una ciudad que no necesita hacer ajuste fiscal, es la más rica del país, o sea, tiene superávit. Sí. Define Jorge Macri cerrar la secretaría que acompañaba a las mujeres en casos de violencia por razón de género, una secretaría que funcionaba muy bien, que daba buenos servicios, que desarrolló una buena gestión en la ciudad. Bueno, ya no existe más. ¿Qué va a pasar con esos centros que acompañaban y contenían a esas mujeres? ¿Qué va a pasar con toda esa política pública? Queda, digamos, fuera de foco. Y acá son temas hiperideologizados, ¿no? O sea, no tiene que ver con la necesidad que tiene nuestra nación, la gente de nuestro país. La necesidad que tienen es de ser protegidas las mujeres por razones de género. Pero, sin embargo, ese discurso hiperideologizado lo que hace es simplemente restar derechos y construir problemas, no resolver nada. Pero además es un discurso, me parece, Sabrina, quien habla es Sabrina Cartavia, abogada y feminista. Sabrina, porque yo lo conozco a Jorge Macri, yo vivo en Vicente López, él era jefe de gobierno de allí, intendente en ese entonces, mejor dicho, y realmente había comisaría de la mujer, se trataba la problemática en su municipio. Es como una cuestión de que en estos tiempos queda bien, entre comillas, tomar estas decisiones te cierra la Secretaría de la Mujer, algo que hubiera sido impensado por el propio Jorge Macri hace un año. Eso es lo que me sorprende. Es tal cual, ¿no? Es como una cuestión de copia. Y bueno, pero si lo llevamos más adelante, también tenemos que pensar que el discurso de Davos y muchas de las cosas que está diciendo Milei en relación con las políticas de género en nuestro país son calcadas de las cosas que hace o dice Trump en Estados Unidos. Sí. Entonces hay como una cuestión de, bueno, como las cosas se depende tanto, ¿no? O sea, Milei depende de la ayuda de Trump para mantener esta ilusión de estabilidad económica que tenemos en este momento. Jorge Macri también depende de Milei, entonces se hacen gestos digamos, como para tirarse mensajes entre ellos y alinearse, ¿no? Que entiendan que somos amigos, ¿no? Que estamos en la misma línea. Y en el medio lo que pasa es que las personas sufren y tenemos, por ejemplo, el crecimiento de un fenómeno como es la violencia por razones de género en el territorio más rico del país en enero, y este mes ya en febrero nos dicen que no existe más política pública. Lamentable. Gracias, Sabrina, por atendernos. No, a ustedes les agradezco mucho. Un saludo, Gabriel. Igualmente. Sabrina Cartavia, abogada, hablando del aumento de la violencia de género. No te quejes. Podría ser peor.